Entonces, y es dinero para las empresas. Estamos trabajando con el dinero y la reputación de las empresas a las que lleguemos. Bueno, continuemos. Quizás en esta ocasión, yo creo que ya quedó claro toda la parte del desarrollo que van a tener que hacer, las utilidades. Ya les di también un par de ideas. Y ahí a su creatividad, ¿verdad? Las funcionalidades que quieran implementar son bienvenidas. Espero yo el día de mañana subirles la clase de cómo implementar con un Chrome en un servidor Linux la ejecución programada, llamémoslo así, de ciertas tareas para que el servidor en automático vean que sí manda a invocar estos programas. Y ahorita nos vamos a centrar justamente en la parte de la práctica de, de las excepciones. No sé si pudieron observar en la clase de ayer eh, que es muy sencillo poder trabajar con estos tipos de excepciones. La verdad no tiene mayor ciencia. El exception es como la excepción generalizada de todas las clases, es como el objeto principal de excepciones. Y a partir del exception, eso lo voy a verificar y voy a habilitar aquí el chat, que se pone interesante estar viendo el chat ahí con Mauricio, Gustavo comentando. Entonces también vamos a habilitar la sección de participantes, por si alguno de ustedes tiene alguna duda, la abarcamos en este momento. Bueno, listo. Entonces, aquí nosotros podemos empezar a utilizar todas las líneas de código que nosotros necesitemos. Digamos que vamos a manejar una variable double. A va a ser igual a 9.9 y double B va a ser igual a 5.5. ¿Ok? Y directamente vamos a tener un resultado. Y ese resultado lo que vamos a hacer es dividir A entre B. ¿Ok? Y al final vamos a imprimir la prueba. Entonces aquí vamos a manejar este es otro importante. Si se fijan, nosotros en las excepciones, nosotros podemos manejar y podemos tener diversa cantidad de métodos que podemos utilizar como para poder validar qué tipo de excepción es, por ejemplo, la causa, qué causa provoca la excepción. Y si no mal recuerdan, estamos trabajando con el objeto throwable. Entonces, que es de lanzable prácticamente. Con este nos está diciendo que es lanzable la excepción. Entonces podemos obtener un mensaje en específico, así en particular el mensaje que nos da la excepción. Podemos obtener todo el stack trace, o sea, todo el stack, por así decirlo, la cola de elementos de excepción, desde dónde viene la excepción generándose y en qué líneas de código. Podemos hacer alguna supresión de líneas de supresión de qué excepciones no queremos admitir. Y así sucesivamente podemos utilizar diversos métodos dentro de la excepción para que nos indiquen o nos den a nosotros la razón de a dónde se está generando las causas de la excepción. El más común es pintar todo el stack trace o toda la cola desde a dónde viene la excepción generándose. Entonces, este stack trace, vamos a ver cómo funciona. Entonces, primero vamos a provocar una excepción de hacer el divisor por 0. Entonces, y aquí vamos a correr nuestro proceso. Ah, qué gracioso, perdón. A entre B, creo que es 0 aquí. 0. Ok, vamos a correr. No, siempre me sigue dando. No se ejecuta. Quiero ver división entre 0. Sí, de hecho debería funcionar acá. Quizás ya lo tiene soportado y no se ejecuta. Vamos a tratar con otro. Vamos a ver si me permite. Ingeniero, y se Ujú. imprime el resultado porque ahí lo que está imprimiendo es otra cosa. Veamos, pero fíjate que creo que no, porque aquí tuvo que haber dado la excepción. Veamos, probemos. No, aquí infinito.
Vamos a ver, no nos quiere lanzar, no, cabal, y aquí nos da otro resultado. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar con otro tipo de excepción. Vamos a comentar este código porque aún así no lo da. Vamos a str, vamos a trabajar con un nulo. Y aquí vamos a hacerle un trim a la información. Recordemos lo que es el trim, que el trim lo que hace es limpiarnos los espacios de la cadena de caracteres, pero como el string es nulo, entonces aquí nos debería dar un null pointer exception. Aquí está. Entonces, aquí en si se fijan, aquí tenemos la excepción null pointer exception. Entonces, con esta excepción, nosotros nos viene todo el stack. Veamos qué es lo que podemos hacer acá. Si nosotros solamente queremos imprimir del punto el mensaje, ¿qué es lo que nos devolvería? Entonces, con el mensaje E1 nos está devolviendo nada más nulo, o sea, que hay algo nulo, pero no nos da mayor información. Entonces, por lo general, aquí nosotros podemos ir complementando ese mensaje. Podemos colocar la localización del mensaje de dónde es que se encuentra esa, que al final nos vuelve a dar el mismo resultado del nulo. No, pero yo quiero más información acerca de ese mensaje, de esa excepción en particular. Entonces podemos colocar todo el toString para verificar de dónde es que viene. Ajá, cabal, y aquí sí me da directamente la clase o la excepción que se está ejecutando. Un null pointer exception y en qué punto. Veamos qué es lo que podemos obtener. Aquí también nosotros podemos obtener eh, la causa directamente de lo que nos está pasando, convertida a toString. Entonces, donde la causa siempre va a ser aquí, siempre que nos dice un nulo, pero veamos qué más podemos obtener, porque no me gusta que esa causa, veamos si nos permite obtener, pero esto nos lo va a devolver en un arreglo. Ajá, un arreglo de stack elements. Aquí debemos de ir recorriendo el arreglo. De stack trace y podemos trabajar con esto. Y aquí nos permite obtener directamente, si nosotros queremos el class name, o sea, la clase donde ocurrió, si queremos el nombre del archivo, el método donde ocurrió el módulo en específico, la versión de ese método módulo, o vamos a imprimir los elementos en toString. Y aquí nos dice prácticas, excepciones, punto, o sea, nos da el nombre del paquete, la clase, nos da directamente el método y nos dice justamente en qué clase y en qué línea es la que está dando. Entonces, y aquí nos permite a nosotros identificar el problema, o sea, directamente en la línea de código. Entonces, nosotros podemos jugar, por lo general siempre jugamos con el stack trace. Esto es una mala práctica de código hacerlo y colocarlo para todos nuestros códigos, porque no es recomendable como mandar a imprimir todos los stack trace en consola, sino que lo que comúnmente hacemos es manejar una librería de log, donde en esa librería de log nos permite a nosotros tener un logger y con el logger poder manipular y manejar las diferentes excepciones y mandarlas directamente a escribir a un archivo de texto o mandarlas a una base de datos o a un servicio en particular en la nube que maneje todas las excepciones del sistema y poder advertirnos con tiempo. En tiempo de ejecución, saber o identificar que ocurrió alguna excepción. Por ejemplo, ustedes pueden tener todo un proceso donde pueden controlar todas las excepciones y al finalizar el proceso poder lanzar y decirle por correo electrónico al administrador de sistemas, mira, administrador de sistemas, está ocurriendo un error con tus procesos, por favor verifica.
y mandarle todo el stack trace. Si se fijaron con la sección de elementos, nosotros podemos imprimir todo el stack trace y podemos mandarle a indicar a nuestro operador o a nuestro administrador de sistemas cuál es la excepción que está ocurriendo dentro de nuestro sistema. ¿Ok? Eso es una parte como de las claves que nosotros podemos utilizar para mandar a hacer o mandar a solicitarle al operador de sistemas que ha existido una excepción y que es necesario revisar o ir a notificar o perdón, que hay que ir a revisar el sistema. Otra de las notificaciones es que si ustedes se han fijado en varios de los sistemas, se generan como pequeñas excepciones dentro de los sistemas operativos y en automático cuando se genera una de esas excepciones se pinta una pantalla acá donde nos dice, por favor, envía la excepción a nuestro reporteador de errores. Entonces, y ahí ustedes deciden si enviar esa excepción como reportarla directamente al bueno, al personal de, de estos señores de Apple o mandarla a reportar a los señores de Microsoft para indicarles que ha sucedido alguna excepción en uno de los sistemas operativos y dónde puede estar el error que está sucediendo. También lo han de haber visto en que comúnmente las páginas web manejan las excepciones y pintan un mensaje bien bonito diciendo, oh, ups, ha ocurrido un error dentro de nuestro sistema. Por favor, envíanos la excepción al siguiente correo electrónico. Más de algunos de ustedes han de haber experimentado ese tipo de excepciones, han de haber tomado el screenshot y lo han de haber enviado seguramente a esa, bueno, a la empresa en específico con la que estaban interactuando dentro de su sistema. Entonces, esto nos permite a nosotros a generar este manejo de excepciones y poderlas controlar, tanto para ponérselas o exponérselas al usuario, que eso no es lo recomendable, sino que manipularlas internamente y exponerle al usuario que ha existido una excepción que por favor vuelva a iniciar sesión para poder continuar con su procesamiento normal. Entonces, eso como parte de la lógica que nosotros tenemos al momento de manipular las excepciones, de tratar de evitar que siempre las excepciones salgan al usuario. Entonces, tratemos de evitar que esas excepciones se muestren al usuario. Sin embargo, poner mensajes así como bastante intuitivos diciéndole que ha ocurrido una excepción dentro del sistema, pero que no se preocupe, que ya fue reportada al departamento de IT y que se va a trabajar posteriormente en ella, que vuelve a iniciar sesión para poder continuar con el procesamiento normal. Entonces, ese tipo de escenarios es lo que nosotros debemos de poder soportar en estas excepciones. ¿Se entiende? Entonces, tratar de lograr la forma de manipularlas y procesarlas nosotros internamente. Ya les voy a enseñar dentro de una de las clases cómo manejar un logger directamente. De hecho, aquí nos lanza unas ciertas advertencias, cabal, que esto ya no es recomendable hacerlo, si se fijan. Entonces, por eso me lo quita, sino que ahora comúnmente se está utilizando otros mecanismos como un logger como tal para poder soportar todo este tipo de excepciones y manipularlas de esa forma. Para hacerlo hay diferentes librerías. Está Log4j, es una de las librerías viejitas que antes se utilizaban. Ahora ya no se utiliza. Ahora está una que se llama SLF4j, que es una librería muy utilizada para el tema de loggers en este tipo de aplicaciones y ya les voy a mostrar cómo es parte de la configuración. Quizás, empecemos a ver ahora en este momento. SLF4j. Vale, aquí está. Entonces, esta es una de las librerías muy importantes del login, donde la documentación nos permite a nosotros como ver. Seguimos viendo solo el Solo IDE. net, sí, perdón. Vamos a ver, aquí está. ¿Listo? ¿Ya hoy sí están viendo? Excelente. Entonces, aquí nosotros podemos ver la documentación y esta es una librería muy simple para implementar el login. Entonces, donde nosotros básicamente especificamos, pero esta no quiero ver. ¿Cómo implementar los tipos de excepciones? Aquí está. Entonces, donde nosotros básicamente implementamos un logger y nosotros le definimos con qué clase es la que vamos a estar trabajando. Y para poder especificar este logger o poderlo utilizar, hay que establecer una configuración. Aquí están, son las dependencias. Pero
nosotros podemos especificar, no, no está, aquí tengo que revisar todo a detalle la documentación por si han habido cambios, pero básicamente nosotros podemos especificar qué es lo que nosotros queremos realizar con ese log. Test source. Veamos, no, tampoco no me quiero ver algunos ejemplos que pueda tener o directamente con logback. Veamos. No, ya no nos dice nada de esto. Veamos a ver con logback. Vaya, no, quiero ver. Aquí está. Estas son como parte de las configuraciones. Si se fijan, ¿con qué nos hemos topado en este momento? Nosotros tenemos que tener un archivo de configuración que se llame logback-access.xml. Hay otros logs que se pueden configurar de otra forma, pero esta configuración básica nos dice, tiene que ser por medio de XML. ¿Qué nos hemos topado? Los que manejamos JSON nos volvemos a topar con que tenemos que parsear o tenemos que configurar un XML, donde básicamente nosotros le ponemos aquí es un listener, esto no lo vamos a utilizar, pero nosotros tenemos que establecer un appender, como para decirle, mira, los logs que yo voy a transmitir de mi sistema, quiero que se generen al system out, y en este system out quiero que vayan establecidos de esta forma. Entonces, con nosotros le gestionamos un formato de hora, día, mes, el usuario, la fecha va acá. Entonces aquí debería ser hora, seguramente este es el hilo, el proceso del sistema, y así nosotros podemos generar como diversos patrones de información de cómo queremos nosotros nuestros logs. Al final, una vez que se genera el log appender, de hecho nosotros si no queremos que se generen al system out, como está establecido aquí, nosotros podemos establecerle que queremos generar un appender y que vaya amarrado a un archivo. Con este archivo lo que él va haciendo es que va a ir escribiendo, por ejemplo, en un archivo de logs, toda la información. ¿Se recuerdan unos logs que yo les compartí a ustedes o que les mostré de que se generaban en un sistema operativo, que bueno, más bien que se estaban generando de un proceso que estaba dando errores? Entonces todo ese proceso estaba siendo auditado por esta herramienta, donde esta herramienta nos permite a nosotros generar estos archivos de logs y decirle cómo se van a generar y establecerle políticas de enrolamiento. Y esas políticas de enrolamiento va a ser basada en tiempo, y lo que indica es que cada vez que se genere un archivo que mida, por ejemplo, 20 megabytes, entonces que se vaya a generar un zip al alcanzar los 20 megabytes y que solo mantenga uno en el historial, dos en el historial o tres archivos como historial. Entonces, con esta forma, la ventaja es que nosotros podemos controlar los logs a modo de que nuestros archivos de logs no vayan incrementando sin, 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 un, eh, sin detenerse. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes qué pasaría si nosotros tuviéramos un mes de no visualizar los logs y nuestra aplicación sigue generando stack trace o sigue generando errores dentro del sistema? Y eso lo que nos puede llegar a provocar es tener, y al momento de entrar a nuestro sistema operativo, al tener almacenados al menos 20 gigabytes de logs. Entonces, de hecho, yo en una de los servidores llegué a encontrar que había solo en archivos de logs cerca de 50 gigabytes de información. Obviamente era un servidor que estaba disponible 24/7 y se estaba atendiendo canales electrónicos. Entonces, era un servidor que manejaba un ritmo transaccional bastante alto, y lo que habían hecho es que todos los appender que tenían iban directamente amarrados a archivos y no tenían una política de restricción de archivos. Entonces, los administradores de sistemas tenían que entrar una vez al mes a limpiar cierta cantidad de archivos para que no se les llenara su directorio. Entonces, esto es muy importante, poder colocar ciertas políticas, y así se fijan aquí que nosotros con este tipo de librerías ya podemos configurarle las políticas que nosotros queremos asignarle. En este caso solo está basada en una política de enrolamiento de archivos basada en tiempo, pero no le especifica cuánto tiempo, y que cada día, de hecho me imagino que es por defecto el día, cada día él genere
un nuevo archivo zipeado que se llame log.zip con año, mes y el día que se generó. Entonces va a almacenar los logs de un día y va a hacer su rolling al día siguiente, que va a generar un nuevo archivo con la información de todo lo que almacenó y lo va a zipear. Entonces, pero ¿cómo utilizamos esos logs, Luis? O sea, ¿cómo empezamos nosotros a utilizarlos? Así que ya les voy a enseñar pequeñas líneas de código porque aquí no están. Qué feo cómo tienen esta documentación. A ver, estoy seguro que va a salir mucho más rápido. Si pongo... Veamos de esta forma. Creo que ya nos va a salir mucho más sencillo configurarla de esta forma. Listo. Entonces, si se fijan, volvemos al mismo archivo de configuración que estábamos revisando, que aquí se le está diciendo que este va a ser un appender, que el appender va a ir al system out y que se van a configurar estos logs, o sea, con este patrón de información. Por ahí van a haber muchos patrones de información, ustedes tomen el que miren más, que se adapte o que sea más sencillo de identificar. Entonces, una vez se empieza a generar los logs, pues nosotros fácilmente definimos un atributo logger a toda nuestra clase. Si se fija, esta es nuestra clase example y le definimos nuestro atributo logger. Una vez que nosotros se lo hemos definido, solamente necesitamos logger.info y imprimimos la información, que es lo que queremos. Y aquí también le decimos de qué clase le estamos imprimiendo. De hecho, esto hasta puede ser obviado porque aquí en el logger le estamos diciendo la clase exactamente de la cual estamos utilizando para poder hacer esta información. Ahora, ¿para qué nos sirven estos loggers? Estos loggers nos sirven para poder detectar o poder mandar errores del sistema. Aparte, nosotros como appender, nosotros podemos configurar si solo queremos logs de información, si queremos logs de debug, si queremos logs de warning, si queremos logs de error, o si queremos logs de errores fatales. Entonces nosotros podemos configurarle o irle configurando si son información, error, advertencia, errores. Entonces se vuelve muy dinámico porque ustedes pueden venir y decirle a la configuración de que solo quieren empezar a pintar o solo quieren mantener logs en modalidad debug, por ejemplo, o en modalidad info. Entonces, esto tiene una secuencia que está primero el debug, después el info, el warning, el error y por último el fatal. Entonces, eso significa que lo que va a ir haciendo es que dependiendo de esto, de lo que nosotros le definamos, él va a empezar a imprimir todos los demás. O sea que si nosotros le definimos info, va a empezar a imprimir info, warning, error y fatal. Si nosotros le imprimimos debug, va a ser debug, info, warning, error y fatal. Si nosotros le ponemos warning, solo va a ir a imprimir warning, error y fatal. Entonces, con eso podemos hacer una mejor administración de las cosas que nosotros queremos imprimir, porque a veces algunos de nosotros por así decirlo, nos emocionamos y empezamos a imprimir logs como que si fueran, como que si fueran comentarios del sistema. Voy por aquí, ya pasé por aquí, me estoy moviendo hacia allá, y hasta ponen caritas. De hecho, yo vi un log que en producción que decía esto: impresión más fresquita. O sea, ¿se imaginan encontrar eso en un servidor de producción manteniendo la ética, verdad? Entonces, encontrar esto fue bien gracioso y de hecho se han visto hasta temas de ciertas palabras mal utilizadas que las mandan a imprimir en los logs. Si no me recuerdo en la primera presentación, no sé, no recuerdo quién fue el que presentó, pero había puesto una palabra que está bien que las usen, pero a título personal, pero traten que sus programas siempre vayan lo más íntegros posibles, porque esto es bien gracioso encontrarlo en producción o en servidores que manejan logs de alto nivel, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces se tenía eso y lo que tratemos o lo que hay que tratar de buscar es de poder poner bien el contexto de todos nuestros loggers.
Al final solamente se van a poner logger.info y la información que nosotros queremos representar. Entonces es muy sencillo de utilizarlos. Lo que cuesta más es esta configuración del tipo de nivel. Si se fijan aquí el appender se le ha especificado que el nivel que se va a estar utilizando va a ser de debug, o sea que él va a imprimir la información a partir de debug, info, error, perdón, warning, error y fatal, o sea, todos. Y el appender que se le está haciendo la referencia o que se está juntando es justamente el appender de System Out. Yo ya les voy a subir un pequeño video de cómo se genera un appender que vaya relacionado a un archivo para que ustedes lo puedan practicar y lo puedan poner y lo puedan empezar a utilizar. Van a ver que es tan fácil de que lo que va a pasar es que cuando ustedes ejecuten sus programas, les va a generar un directorio y dentro de ese directorio de logs, por ejemplo, o sea, al momento de ejecutar sus programas van a empezar a ver todo lo que está haciendo su aplicación. Con eso lo que nosotros logramos es, como nosotros no sabemos, porque mandamos solamente ejecutar con crons o con tareas programadas de sistema, nuestros procesos, saber qué es lo que ellos están haciendo internamente y si tienen algún error fatal, poder identificar por qué están pasando esas excepciones. Entonces, esto es una práctica muy buena y muy utilizada de cómo manipular los logs. Nosotros hemos venido trabajando con el System Out porque es la única forma o es la forma más común de poder visualizar la información directamente de lo que está sucediendo en nuestro sistema. Poner algunas impresiones, algo por el estilo, pero cuando son procesos desligados, que son procesos en background, o sea, que se están corriendo sin necesidad de que un usuario los esté supervisando, los esté teniendo directamente, lo que comúnmente se hace es generar este tipo de logs. De hecho, es una práctica no solamente para estos procesos, sino que es una práctica para los procesos productivos, porque así nuestros usuarios nos pueden reportar, mira, me dio este error en el sistema, y es un gran error, pero al usuario solo le dice, ups, ocurrió un error. Entonces él viene, toma el screenshot, nosotros les colocamos en el momento que ellos nos dicen, ups, sucedió un error, la hora y la fecha del error. O sea, ahí aparece en un pequeño apartado de la pantalla la hora y la fecha, y por medio de la hora y la fecha nos vamos a buscar a los logs de errores, qué es lo que está sucediendo. Entramos a revisar al log de error, lo abrimos y empezamos a analizar todo lo que está sucediendo. Entonces ahí logramos observar cuál es el error que le sucedió a ese usuario en particular y tratamos de solventarlo. Entonces, esto es una práctica que ustedes la van a encontrar comúnmente en los procesos o en los programas o en las aplicaciones que se estén ejecutando en producción y son de mucha utilidad. Entonces, a partir de ahora en adelante, solo vamos a empezar a utilizar los loggers. Ya les voy a subir cómo los vamos a configurar y cómo es que ustedes pueden empezar a interactuar con estos loggers. ¿Ok? Entonces, listo. Por el momento, como estamos trabajando con estas aplicaciones de consola, vamos a estar utilizando el System Out, pero después nos vamos a mover a archivos netamente. Entonces, ahora, ¿cómo utilizamos el finally? El finally nosotros es una pequeña porción de código, es un pequeño proceso donde nosotros en el finally siempre se va a ejecutar ya sea que nuestro proceso de error o no de error. Entonces, este proceso, estas pequeñas bloques del finally es muy útil al momento que nosotros estamos utilizando em, digamos, Seguimos conexiones. viendo la página. Perdón, disculpen, que aquí tengo otras cosas y no puedo, tengo otras ventanas y se me complica a veces estar switchando. Listo. ¿Ya están viendo el Netflix? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Excelente. Listo. Entonces, nosotros en el bloque del finally, nosotros podemos, es un bloque que nos va a servir para ejecutar siempre el código que coloquemos aquí. Por lo general, nosotros más adelante, vamos a hacer mucho uso de la sección del finally porque nosotros vamos a empezar a abrir recursos. Por ejemplo, imaginemos aquí que vamos a empezar a abrir un archivo. Vamos a quitar esto. Un file. F va a ser igual a new file. Y démosle sí, ahí me hace falta. Y le voy a dar que voy a empezar a evaluar mi directorio de raíz.
Entonces, si f.is es un directorio, entonces aquí voy a poner por cada archivo, de hecho, este le vamos a llamar dir. Por cada archivo en mi directorio principal de home, vamos a listar la lista de los archivos, ¿verdad? Entonces, con esta lista de los archivos, yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a imprimir primero todos los archivos que existen. Y aquí le voy a decir la lista de directorios es la siguiente. Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner f.getName. Y aquí le vamos a poner más f. Solamente el nombre del archivo. O el total. No. GetName. Más. Así como lo hace el sistema operativo actual, que nos da un espacio más f.get total space, para que los que vayan viendo que se pueden utilizar, hay ciertas herramientas que nos permiten validar el espacio de un archivo en específico. Entonces, y acá lo que vamos a poner perdón, dir.listFiles. Lo que voy a hacer es que le voy a mandar a imprimir en este punto el apartado de i. Para decirle cuáles son los archivos, y aquí lo que voy a hacer es que le voy a decir dir.getFiles o listFiles.get. Como es un arreglo, entonces le vamos a pasar acá directamente d.getName. ¿Se entiende por qué estoy haciendo esto? Porque es un arreglo. Entonces quiero empezar a imprimir los punteros de cada uno de mi ciclo for, 0, 1, 2, 3. Y por cada archivo, obtener el archivo en la posición de toda la lista. Y como yo sé que de todo este objeto es de tipo file, entonces le estoy diciendo obtenerme el nombre del archivo. Al igual, tomo el archivo en la posición y como yo sé que todo este objeto es de tipo file, obtengo el espacio del archivo. ¿Ok? ¿Y para qué voy a utilizar esto? Va a ser para decirle al usuario, seleccione el archivo que desea consultar. ¿Ok? Esto es para empezar a darles a ustedes un par de técnicas de cómo pueden empezar a evaluar diferentes archivos. Entonces, y aquí vamos a utilizar un escáner. Uy.
system.in. Y con el SC le vamos a decir, vamos a tener aquí un entero que se llame fichero seleccionado, por ejemplo. O bueno. Scan, SC. Y vamos a manejar un next int. Entonces, por último, vamos a sacar file dentro de esto. Y vamos a sacar el escáner también dentro de nuestro bloque file. Y finalmente, lo que vamos a hacer es que si sucede alguna excepción aquí, bueno, vamos a, para que esto se vuelva más bonito, el archivo seleccionado está en la ruta más que o bueno, get absolute path. ¿Ok? Entonces, finalmente, si sucede alguna excepción, nos va a lanzar al catch de la excepción. ¿Ok? Y aquí nosotros vamos a hacer la impresión de toda la excepción. Y si no, lo que vamos a hacer es que vamos a decirle del directorio. Bueno, este no tiene la propiedad .close, pero para no dejar abierto ese recurso, vamos a hacerlo nulo. Esto es lo que nos va a indicar, o esta es una pequeña sección de las propiedades que nos permite a nosotros poder especificar de que después que pase el garbage collector, como ya nosotros hicimos nula esta variable, o sea que ya él en ese punto dejó de tener instanciado ese espacio de directorio en memoria, y lo que nosotros le decimos, mira, nosotros nuleamos o pasamos a nulo la información que teníamos en ese directorio. Aquí bien pudo ser si hubiéramos estado utilizando un buffer reader o cualquier otro de los objetos que podemos nosotros cerrarlos, ponerles un punto close para poder cerrar todos los objetos, pero en este caso solo lo vamos a hacer nulo, al igual que el SC. De hecho, el SC, si no mal recuerdo, este sí tiene su propio close. Este sí tiene su propio close. Y aquí vamos a colocar que se están limpiando los objetos. Esto es una buena práctica de código, pero no es que, bueno, los close sí son obligatorios, pero esto es una buena práctica de código que ustedes la pueden hacer, así como no la pueden hacer. Lo recomendable es que la hagan, pero el Garbage Collector nos da la ventaja a nosotros de que el Garbage Collector puede evaluar las variables que se siguen utilizando, y si ya no es una variable que se sigue utilizando, entonces él en automático la elimina. Entonces, ahora, ¿cómo es eso del Garbage Collector, Luis? No me lo has explicado, no sé qué es lo que hablas cuando decís el Garbage Collector o el recolector de basura de Java. ¿Qué es eso? Solo refrescámelo. Entonces, el Garbage Collector lo que hace es que es justamente como un recolector de basura que cada cierto tiempo está pasando y analizando la memoria del proceso Java. Recordemos que cuando nosotros le decimos Java-jar y levantamos un proceso, lo que se genera eso dentro de nuestros procesos acá de sistema es que levanta un pequeño proceso acá que se llame Java. Estos son todos los procesos que están corriendo en mi sistema. Si ustedes gustan, ustedes pueden al momento de estar ejecutando o corriendo sus clases, ustedes validen que ese proceso les va a generar aquí está, ¿ve? De hecho, ahí está un procesito Java corriendo, ¿ve? Aquí está. Y me dice que es el PID, o sea, tiene su ID de proceso X. Por ejemplo, ahí tiene ya el 25, 6, bueno, para no estar ahí brincando. Otra forma de hacerlo o sacarlo es ponerle PS. Yo utilizaba el AUX, honestamente, no sé si aquí por ser Mac se puede utilizar. Script Java. No. Entonces, Luis, ¿sí? no estamos viendo la consola. Lo siento. Perdón, mejor les voy a compartir toda la pantalla. Ahí van a disculpar si ven unas cosas que son manuales que tengo más que todo. Ya me perdí, aquí está. Listo.
Entonces, ahí, excelente. Entonces, como les decía, aquí nosotros podemos evaluar y verificar cuáles son los procesos que están corriendo en nuestro sistema. Y dentro de nuestro sistema vamos a ver diversa cantidad de procesos. Sin embargo, vamos a ver aquí un proceso Java. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ese proceso Java? ¿Puede existir más de un proceso Java corriendo? Sí. Cada vez que nosotros mandamos a llamar a nuestro jar o corremos una aplicación, se van creando todo este montón de procesitos Java, porque cada aplicación es independiente. ¿Ok? ¿Cómo las podemos validar mejor? Podemos hacer un PS FEA grep Java. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿qué estás haciendo ahí, Luis? ¿Qué es todo esto que te está imprimiendo? O sea, veamos. Les voy a explicar. Entonces, básicamente el PS me permite conocer todos los procesos que se están corriendo dentro del sistema. Y con FEA yo le digo que me diga todos los procesos feos que se están corriendo dentro del sistema. No, son bromas. Cada una de estas indicaciones es bueno, es un argumento que recibe el PS o el comando PS para poder hacer una descripción más exacta del proceso. Por ejemplo, con el F, vamos a ver, aquí tenemos con man, accedemos al manual accedemos al manual directamente del comando, y aquí si se fijan el "-f" me permite hacer un despliegue de los UID de cada uno de los procesos, o el process ID. O sea, él me permite identificar cuál es el código o el número de proceso. Por si yo lo quiero matar o detener, yo puedo hacerle un kill y ahí decirle quiero matar ese proceso en particular. Entonces, eso me identifica el "-f". El "-e" es idéntico al "-a", que me permite hacer un display de toda la información acerca del proceso. O sea, que puedo prescindir del FE. Y el "-a" me permite hacer un display de información al momento del proceso de cuáles son los que están corriendo, o sea, cuáles son mis procesos, los que yo estoy corriendo. Entonces esto me permite como hacer un lineamiento más exacto para decir cuáles son los procesos del lado, o sea, cuáles son los procesos de la persona que estoy corriendo. Entonces es como una forma de comando que yo me las he aprendido así. Es más fácil para mí decir ps-fea, y de hecho yo tengo también ps-aux, pero este es el X dice que no lo reconoce. Yo solo puedo prescindir del X y empezar a pintar los procesos. Pero de hecho el AU tampoco no la reconoce, puedo solamente ps-a y los procesos. O psfea, que es uno de los comandos más comunes, yo lo voy a nada más poner F y que me lo imprima. Si se fijan, no es que, o sea, da más información, eso es todo lo que hace. Entonces, ¿qué es la información que me da Luis y por qué vemos todo ese montón de garabatos? Entonces, esto es lo que me indica primero, en la primera posición nosotros tenemos el PID, el código del proceso. De ahí tenemos este es un ID que él le coloca, este es el código del proceso, y de ahí tenemos otra información clave como la cantidad de CPU, la fecha en la que se está corriendo, en qué terminal se está corriendo, y información acerca de la hora que lleva, o los minutos, o los segundos, o sea, cuál es la hora que lleva configurado, y cuál es el comando que se ejecutó. Si se fijan, toda esta información es acerca del comando que se está ejecutando. Todo eso acerca del primer proceso, Java. Entonces, ¿y por qué me pintó esto? Porque con el pleca grep, lo que estamos haciendo, volvamos al comando, con el pleca grep es un filtro que yo le estoy aplicando, que yo le digo, mira, filtrame todos los que se llamen Java. ¿Qué pasa si filtro todos los que se llaman NetBeans? Entonces me filtra todos los que se llaman NetBeans. Si filtro todos los que se llamen, por ejemplo, hola, solo va a existir uno, que es el mismo comando grep que yo estoy mandando a ejecutar. Hola, ¿ok? Entonces así es un filtro, básicamente el pipe grep es un filtro que yo le estoy haciendo del PS. Si yo le pongo el ps-fea sin el filtro, si se fijan me imprime todos los procesos míos de sistema. Entonces aquí estamos viendo un login que yo hice del usuario Luis, y estamos viendo algunos de los programas, si se fijan, que yo tengo levantados. Por ejemplo, tengo una librería de backup de recursos, tengo varios inicios de sesión, o sea, tengo un montón de sistemas corriendo, de procesos corriendo, y todos esos procesos, si se fijan, para no tenerlos que ver todos,
Entonces yo simplemente le digo con el filtro, mira, solo quiero los que digan Java. Y esos son solo los que dicen Java. Entonces veamos y corramos nuestro sistema. Si nosotros corremos nuestro sistema, ok, aquí me da toda la lista de archivos, si se fijan, que son los directorios que yo estoy imprimiendo dentro del directorio user rgluis, ok. Entonces esto me lista toda la lista de directorios, ok. Todo ese montón de directorios son los que yo tengo en ese, archivos, directorios pueden ser en ese directorio en particular. Entonces él me cuenta todos, ¿ok? Entonces muy, muy bonito ese comando, o sea, esta forma de programar. Aquí puedo listar todos los archivos de ese directorio. Y si se fijan, me lista música y me dice la cantidad de archivos de música o la cantidad de espacio que yo tengo justo en ese archivo. Y así me puede dar, bueno, de hecho para todos me está imprimiendo esto. Me imagino que está tomando todo el bloque de información que tengo en el directorio. Sí, me está tomando todo el bloque de información que tengo en el directorio porque para todos hay unos pequeños cambios, pero para todos prácticamente es el mismo. Eso no mucho me gusta. Ya vamos a ver de qué otra forma podemos tomar esa información y que sea mejor. Sí, es que le estoy diciendo get total space. Vamos a ver. Mejor demos que es que esto nos va a obtener el total space o el total de espacio, pero yo solo quiero saber la información de ese archivo en particular. Veamos. No, este es de la partición del Virtual Machine. No nos va a dar mucha información, entonces ya voy a buscar de qué otra forma podemos obtener el tamaño de cada uno de estos archivos en particular, porque recuerdo que sí es posible obtenerlo como para identificar cuál es el tamaño específico de un archivo o de un directorio en específico, porque eso nos va a permitir a nosotros ayudarnos como para identificar qué archivos son los que pesan más y poder lanzarle como recomendaciones al administrador y decirle, mira, este archivo ya está midiendo 1 giga, por favor verifícalo y límpialo. Y se lo podemos mandar por correo electrónico. Entonces, es otra de las herramientas que ustedes pueden crear, un analizador de archivos. Entonces, bueno, entonces aquí nos permite como hacer la revisión de todos los archivos que tenemos. Entonces ahí están directorios y están archivos. Esta es la carpeta de música. Todas estas que tienen puntos son carpetas de configuración de música. Este ya es un archivo de logs que se llama architect.log. Ya ese es un archivo propio de log. Y bueno, así tengo sucesivamente diversos archivos. Pero como les digo, si se fijan ahorita, si vuelvo a ejecutar mi comando, ven algo de diferente del anterior. Yo sé que es una gran sabana de código, ¿verdad? Pero veamos, de aquí, de este punto, acá termina mi primer proceso que estaba hablando del apartado de el NetBeans. Y aquí tengo mi segundo proceso, que es el grip que yo estaba haciendo del Java. Ok, veamos ahora. En la segunda ejecución del comando, aquí hasta aquí tengo el apartado del NetBeans, ok, el apartado del NetBeans, y acá tengo otro comando, otro proceso que se está ejecutando Java también, y me dice, mira, se está ejecutando del Java, Java Virtual Machine, el JDK11, el Bean Java, con alguna configuración en particular, se está ejecutando directamente el módulo de prácticas, compilación, clases y clases hasta ahí. Y quiero ver, creo que aquí no lo alcanzo a ver yo porque tengo todas las partes del chat, solo las voy a pasar más arriba y listo. Y se está ejecutando la clase prácticas.excepciones, ¿verdad? Punto excepciones. Entonces ahí ya me dice exactamente cuál es mi programa que se está ejecutando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como este es un proceso y tiene su PID y todo lo demás, ¿qué pasa si yo le mando a hacer un kill al código del proceso? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué cree que pasó cuando le hice un kill?
Cerró inmediatamente el proceso que se estaba corriendo. ¿Por qué? Esa fue la instrucción, ¿no? Justamente, pero... Sí, sí, no, está bien, está bien. Vaya, básicamente es porque, como bien lo dicen, yo le mandé la instrucción de kill. El kill es, mira, matar, matarlo. O sea, sí, prácticamente. Como les digo, la nomenclatura de procesos de Unix es bien cruel. O sea, están de los demonios y ustedes le pueden decir, mira, anda a matar el proceso, hacerle un kill. Entonces, así es como, bueno, Carlos, coméntanos. Hay una cosa que recuerdo que mata también a los procesos hijos de ese proceso principal. Ujú. Justamente. Hay que tener cuidado porque cuando se está trabajando con, como por ejemplo un gestor de base de datos y ese tiene varios hijos enlazados, o sea, mata a los demás o los deja huérfanos, porque también están, el kill puede matar el principal, pero puede dejar huérfanos los procesos secundarios. Exacto. De hecho, sí, aunque eh, depende bastante de a qué proceso. Quizás para poner aquí independencias es Java, la ventaja es que cada proceso que está corriendo del lado de él es un proceso independiente. O sea, que si se fijaron, yo cuando empecé a correr, yo tengo mi proceso principal del NetBeans, que se está corriendo con un factor de Java independiente o una máquina virtual de Java que se levantó y es un proceso independiente. Y tengo que cuando le di run, se generó un nuevo proceso Java. Entonces, cuando yo le di un kill directamente al proceso, me mató solo esa pequeña sección o ese pequeño proceso que yo tenía. Por eso le generó un PID independiente. Pero tienes toda la razón. Cuando nosotros nos vamos a un proceso grande, si yo hubiera hecho un kill del proceso en NetBeans, ese seguramente me hubiera matado mi proceso Java Junior que estaba corriendo acá. Entonces, por ahí, muy, muy buen dato, solo que aquí la gran ventaja es que para Java cada proceso es independiente. Entonces, teniendo esto en cuenta, la máquina virtual Java, ¿cómo creen que trabaja? Si trabaja para todos los procesos o trabaja para un proceso en particular. Recordemos que cada proceso Java o cada vez que nosotros hacemos run, se levanta una nueva instancia de la Java Virtual Machine, ¿verdad? Entonces, el Garbage Collector, que es el recolector de basura, ¿para qué puntos trabaja? ¿Para todos o solo trabaja para esos en particular? Aquí estoy tratando de combinar varios temas porque me interesa que ustedes también estén bien, bien claros con todos los conceptos. Carlos. Entonces, por cada ejecución Java, si en un servidor hay 5 aplicaciones Java, cada uno tiene su propia máquina, su propio recolector. No, el recolector de Java trabaja para todos ellos. Sin embargo, cada proceso es independiente. ¿Se entiende? Eh, bueno, lo voy a investigar, pero me quedaría en la duda que cómo hace la asignación de tiempo el recolector al tener diferentes tamaños cada aplicación o consumo de recursos cada uno. Porque cada uno justamente, o sea, la ventaja de que la máquina virtual de Java, si te fijas, es directamente independiente. Entonces, al ser independiente, ella genera, por cada uno de los procesos, le genera procesos independientes a esas máquinas virtuales. Entonces, ella se queda validando por detrás, porque aquí justamente, bueno, cada vez que nosotros ejecutamos el Java-jar, hay unos parámetros que nosotros le podemos pasar a los procesos y esos parámetros que nosotros le podemos pasar al proceso se limitan con cuál es la cantidad de memoria con la que vamos a levantar el proceso Java. Aparte de cuál es la cantidad de memoria, cuánto es por ejemplo, el uso de los recursos que se le van a dar como máximo de memoria asignado, mínimo de memoria, la cantidad promedio y así sucesivamente podemos nosotros como identificar diversos factores que nos pueden apoyar a incrementar el tamaño de nuestros procesos o a darle mayores recursos a nuestros procesos que se estén ejecutando. Pero la máquina virtual de Java siempre está comúnmente ejecutándose mientras el proceso está activo, ojo con eso, mientras el proceso está activo, monitoreando los recursos de esa gestión de memoria. Entonces, ella está limpiando constantemente la memoria, o sea, está limpiando cada cierto tiempo la memoria una vez los objetos se van liberando. ¿Ok? Entonces, pero otra de las bondades de la máquina virtual de Java es que nosotros podemos tener procesos independientes. Por ejemplo, levantemos este
levantemos este otro veamos, otro que nos genere una pequeña pausa de procesamiento. El registro de clientes, si no me recuerdo, nos puede generar esta sección en procesos. Sí, y vamos a habilitar que recuerdo. Aquí está. Vamos a levantar este. Listo, ahí está. Entonces, y vamos a ver cómo vemos los procesos acá. Listo, entonces si se fijan, hasta la parte del NetBeans llega hasta acá. Todo eso ignoren. Y aquí nosotros vemos dos procesos que se están levantando. El proceso de prácticas de excepciones y el otro proceso que tenemos de registro de clientes. Ambos están siendo alimentados por la misma máquina virtual. Si se fija, JDK11, Java, todo esto es el levantamiento del proceso Java que está alimentando nuestros procesos independientes. ¿Ok? Si nos vamos a ver nuestro proceso de arriba, aquí estamos viendo otra vez nuestro proceso Java. ¿Ok? Nuestro proceso Java. Entonces, cada una de estos está generado con un proceso de ID diferentes y cada process ID nosotros lo podemos tomar y lo podemos matar. Por ejemplo, podemos tomar este y podemos matarlo. ¿Ok? Y ahí se detuvo, de hecho. Si nosotros le damos otro PS de un grip, ya no lo vemos. Veamos, matamos el 31.145 y ya no lo vemos establecido acá. ¿Ok? Ahora, como bien decía, cada uno de estos procesos, hay una máquina virtual, Java, que mientras hayan procesos activos, ella está interactuando con todos estos procesos. Ojo, de cierta forma, tenemos que hacer una pequeña investigación porque eso estaba hasta el JDK 7 y 6. 6 fue el último JDK que yo estuve analizando y revisándolo a detalle, pero recuerdo que el JDK 8 implementó todo esto. Lo que sí hizo cambios del JDK 8 y 9 fue que ellos eliminaron una memoria que se llama la memoria PARM, que esa es una memoria de precarga de clases. Entonces esa memoria se fusionó con la memoria heap de cada uno de los procesos de Java. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es para que ustedes tengan la noción que cada vez que corremos un proceso, levanta un Process ID independiente y que ese Process ID independiente nosotros le podemos llegar y podemos verlo dentro del sistema, ¿ok? Y podemos analizar esos procesos. Lo más importante también es que como cada uno de esos procesos es independiente, nosotros le podemos asignar una memoria y le podemos asignar recursos a ese proceso para que sea más robusto o que trabaje mejor o que pueda tomar mayor cantidad de información o pueda analizar mayor cantidad de información. Eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver cómo asignarle memoria, cómo asignarle otros recursos al proceso en Java para que esté corriendo. Pero la máquina, el garbage collector es uno solo que está limpiando esos procesos de forma independiente. Él está corriendo y está viendo porque él trabaja a nivel de memoria, está corriendo y está revisando todos los procesos Java que se están ejecutando y él está constantemente limpiando la memoria. Pero vamos a hacer el análisis, como bien lo dijo Enrique. ¿Estás ahí? Enrique, sí. Enrique, Sí, fuiste sí. tú, ¿verdad? Eh, ¿O no? ¿Quién fue el que no, preguntó? No, perdón. ¿Quién fue el que preguntó? Perdón, que hay veces me confundo acá. No fuiste tú, Enrique. ¿Quién fue el que consultó acerca de si se creaba un garbage collector por cada proceso? Ah, listo, listo, listo. Ay, ya no te vi. Carlos, ¿verdad? Carlos Vázquez. Ok, listo. Entonces fue Carlos quien preguntó eso y vamos a investigar, vamos a hacer una pequeña investigación acerca de cómo lo está manejando últimamente a partir del JDK 9 en adelante. Pero según lo que vimos en el módulo 1, el proceso de la máquina virtual se mantiene independiente y ella deja corriendo los procesos y ella es la que está constantemente gestionando la memoria en Java. O sea que ella es una
y empieza a monitorear todos los procesos Java que se están ejecutando dentro de la máquina virtual y está constantemente accediendo a los puntos de memoria para empezarlos a limpiar, empezarlos a gestionar. Entonces, así es como se realiza todo ese proceso de monitoreo. Ella se queda constantemente monitoreando la memoria y para todos los procesos valida si existen espacios de memoria o existen espacios de información que ya no están siendo utilizados, los limpia y se vuelve a ejecutar cada cierto tiempo. Entonces, con eso, lo que nosotros hacemos directamente dentro de esta sección, al decirle al directorio null, es que para que ella no tenga que validar si todavía, o sea, si se está utilizando o no ese espacio en memoria, nosotros en automático le decimos, mira, ese espacio en memoria ya no se va a utilizar. Entonces, la siguiente vez que pasa el garbage collector, ella en automático lo elimina. ¿Ok? En automático elimina la información porque nosotros le decimos que ya lo dejamos de utilizar. Pero ¿qué pasa si todo esto lo dejamos abierto y empezamos a encerrar en un ciclo for toda esta información y empezamos a recorrer? Entonces empezamos a abrir demasiados espacios en memoria hasta que llega un punto donde llegamos a topar todos los 128 megabytes iniciales que nos permite o que nos da la máquina virtual de Java disponibles para que nosotros trabajemos con eso. Entonces, se los consume, los 128 se los consume, hasta que el punto que nos va a dar una excepción bien particular, que ya la estuvimos viendo en el apartado de excepciones, que es el out of memory error, que ya no es tan debidamente una excepción, sino que es un error específico y que es un out of memory. O sea, que se acabó la memoria, ya no tiene más memoria el proceso Java y por eso se vino abajo, se salió del proceso. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es como parte de las excepciones que pueden llegar a suceder y que nosotros debemos de tener mucho cuidado que sucedan. Veamos si es posible manejar un out of memory. Veámoslo en este sentido. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a tratar de hacer una emulación, de tratar de hacer un crash de nuestro programa, de uno de nuestros programas para buscar que nos dé el out of memory. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a tratar de que nuestro programa, en ese momento que está funcionando, tratar de colocar una excepción. Vamos a utilizar el bloque 61, que el bloque 61 es un bloque en el que no hay objetos, sin embargo, aquí nos arrojó la excepción, pero alcanzó a ejecutar el se está limpiando los objetos, o sea, alcanzó a ejecutar el bloque del final, ¿ok? Y ya nos dice que se está limpiando los objetos. Entonces aquí nos empieza a dar el javalang arrow index out of bound, o sea que ya estoy mandando a tomar un objeto que no está dentro del listado y que me está diciendo que estoy tratando de buscar el objeto 61, pero la longitud de la regla es de 61. O sea, ojo, recordemos, va de 0 a 60. De 0 a 60, o sea, 61, y yo estoy tratando con el índice 61. Entonces me da la excepción y a dónde ocurre la excepción. Entonces, ¿dónde ocurre la excepción? Si se fijan, es justamente en esta línea. ¿Qué pasa con las líneas siguientes? ¿Se siguen ejecutando? ¿No se siguen ejecutando una vez que nosotros lanzamos el system out? Vamos a tratar de manejarlo así para que ustedes vean que ni siquiera llega a ese punto. Vamos a utilizar la línea 61 y se queda justamente en la línea indicada. O sea, a partir de la línea 26 se pasa directamente al catch. Cacha la excepción y la manejamos, ¿ok? La manejamos para que nuestro programa la imprima y después nosotros colocamos el system out del cierre de los objetos. Uy, ¿qué pasó aquí? Que solo quedó se están limpiando los objetos, pero ahí está. Yo lo borré, perdón. Listo, entonces eso es bien importante conocerlo. De ahí, otras cosas que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, como lo vimos más adelante o dentro de la documentación teórica, nosotros podemos utilizar métodos en donde estos métodos nosotros los podemos tener, por ejemplo,
en aplicar operación y nosotros podemos manejar un simple string. str. Y aquí colocar ciertas validaciones. Y nosotros podemos decir un throw new argument exception. Imaginemos este caso. Tenemos este método que se llama aplicar operación. Y en aplicar operación nosotros recibimos un string, evaluamos si el string es nulo. Si el string no es nulo, nosotros enviamos una excepción haciendo el llamado a un illegal argument exception y le decimos que es necesario el valor del parámetro. Entonces, con esta forma nosotros podemos manejar nuestras propias excepciones. La podemos construir nosotros con los objetos que ya tenemos, como el legal argument exception, null pointer exception, etc. Y poder aplicar nuestras propias validaciones. De esta forma, al momento que nosotros mandemos a llamar nuestra operación, vamos a usarla en esta parte, aplicar operación, str. Entonces, aquí si se fijan, ella nos dice, mira, el método que estás tratando de operar o estás utilizando, vamos a ver str, listo. Quizás aquí voy a utilizar un null pointer exception para tratar de, ok, listo, aplicar operación. Entonces, listo. Entonces, donde acá voy a utilizar el aplicar operación y con este throws debería ser obligatorio el tenerlo que aplicarte en este apartado de acá. Entonces, con esto lo que nosotros le decimos es, mira, nosotros no vamos a manejar como método ningún error, sino que tiene que ser el de arriba, o sea, quien me utilice, quien debe de gestionar todas esas operaciones. ¿Ok? Entonces, de esa forma, nosotros acá debemos de manejar ese apartado de catch. Lo extraño es que estoy viendo que el líder no me está reconociendo el throws, pero aquí nosotros obligatoriamente tenemos que manejar un catch adicional, o sea, para manejar esta sección de illegal argument exception. Y aquí podemos nosotros hacer una impresión o podemos nosotros manejar cualquier tipo de excepción. ¿Ok? De hecho, podemos prescindir, ya que no nos lo solicitó ahí arriba, pero con este throws es como, por así decirlo, nosotros acá no vamos a manejar ningún try catch, sino que es para especificarle, manéjalo arriba. O sea, le lanzamos la excepción arriba, o sea, que lo maneje arriba. Y con el throw, solo manejamos nuestras propias excepciones y siempre tiene que venir el constructor de la excepción. ¿Se entiende? Entonces, bueno, aquí lo vamos a manejar para que ustedes miren. Y aquí vamos a poner manejando nuestra propia excepción. Ok, listo. Vamos a correr. Listo, seleccionamos uno de que esté en la lista para que no nos dé ningún error. Y aquí viene. El archivo seleccionado está en la ruta, ok, y se están limpiando los objetos, ok. Pero ahora mandémosle un nulo, que es lo que estamos validando para que nos dé la excepción. 51, ok, y ahí sí genera la excepción. Y si se fijan, ya es un illegal argument exception,
Pero, ¿qué nos dice excepción? Es necesario el valor del parámetro. ¿Ok? Entonces ya nosotros estamos utilizando una excepción directamente del sistema, pero la estamos personalizando. O sea, le estamos nosotros aplicando nuestra definición de excepción. Y ya directamente la manejamos y ya nos dice, si se fijan, nos dice, mira, el error está exactamente en el método de aplicar operación y es una excepción que se dispara justamente en la línea Java 50 de excepciones. Entonces en la Java 50 nosotros vemos aquí por medio del código, es que le estoy enviando un valor que viene nulo, ¿ok? Y nos dice aparte de eso, como parte del stack trace, de todo el stack de excepciones, que este se desencadenó porque yo mandé a llamar en la línea 28 de mi método, de mi clase excepciones, en mi método main, el aplicar la operación, ¿ok? Veamos, ¿cómo podemos hacer un ejemplo del uso del throws? Veamos qué método podemos utilizar para que miren la diferencia. Voy a utilizar algunos métodos que son obligatorios de las clases, donde en este vamos a recibir un archivo y vamos a tratar de leerlo. Leer fichero. Ok, nos vamos a venir a las clases que ya habíamos utilizado para lectura de archivos. Prácticas, source, prácticas. Entonces, donde aquí tenemos la lectura de ficheros y me voy a copiar solamente estas líneas de código. Buffer reader, ok, y aquí le pasamos, listo. Entonces veamos, ok, listo. Y aquí le decimos que va a ser del F. Solamente que aquí me va a tocar reconvertir el archivo. Sí, no me permite, no hay ninguno de estos que me permita obtenerlo directamente. Vamos a ver. Ya no recuerdo cómo pasar del file directamente. Tengo que utilizar un file reader acá. Ajá, y este sí recibe un archivo y con el file reader aquí tengo que mandarle ya el input string. Que ya no recuerdo. No sé si alguien aquí me puede ayudar cómo directamente pasarle de un file, hacer la conversión a un input string. Yo creo que el buffer reader me permite hacer de un solo, recibir el lector, que va a ser de tipo file reader. Reader, ok. Sí, pero el reader, no. Bueno, aquí, vaya, quizás lo vamos a dejar hasta acá. Ya les voy a enseñar el ejemplo completo, pero lo más importante de todo esto es que directamente al momento de recibir el file reader, nosotros utilizamos el FR y se le asignamos a un nuevo file reader. Y en automático le asigno el archivo, porque este objeto sí me permite recibir un file como tal, un archivo. Entonces, al momento de recibir el archivo, él me dice, mira, es necesario que vos manejes la excepción. Entonces, yo tengo por defecto asignada una excepción si no encuentro el archivo. Se llama un file not found exception.
Entonces, pero tú como método necesitas poderla manipular, pero si no la manipulas, sino que haces en el entendido de que el archivo sí está bien, o sea, sí existe y todo lo demás, entonces solamente la ensala de excepción hacia arriba. Y con esto, si se fijan, no estoy utilizando ningún try catch, sino que yo lo que hago con el throws es mandar la excepción hacia arriba. Aquí solo voy a ver en el chat si me pueden ayudar alguno de ustedes a la lectura de los archivos para directamente leerlo con el FileReader. O aquí busquémoslo, solo voy a buscar. Lectura archivo. Solo para finalizar con esto y voy a tomar directamente el código. Aquí está, listo, Buffer Reader. Sí, de un solo. Ok. Ah, pues sí, sí era como lo estaba haciendo, pero qué extraño que no me saltó por ahí una excepción. Ok. Y ahí tenía un buffer reader, que el buffer reader directamente recibe el FR. Ok, sí, ahí está. Y mantenemos un string de cadena. De hecho, aquí no, tiene que estar acá. Y del b.readline. Ok, y aquí tenemos la siguiente excepción, que es una excepción de entrada y salida, que eso significa si no lo puedo leer. Entonces encierro esto en un bloque try catch o lanzo la excepción hacia arriba. Lanzamos la excepción hacia arriba. Me generó otro throws, ¿ok? Y al final hacemos el cierre. Entonces, pero como en este caso nosotros necesitamos la información del archivo, o sea, después de lectura, yo voy a retornar un string y aquí voy a retornar la cadena. Y aquí le voy a poner lo que no debemos, pero cadena va a ser más igual a cadena. Más, o bueno, utilicémoslo bien, como debe de ser. Esto no debería ser un string, sino que debería ser un string builder. Ok, cadena. Y aquí cadena. Bueno, aquí no quiero ver. Vamos a crear otro string builder. Datos. Va a ser igual a un nuevo string builder. Listo. Y aquí a datos. Punto append. La cadena. Punto append. Y aquí le voy a decir que me concatene una nueva línea. Y al final voy a retornar datos.toString. O sea, todos los datos en string. Entonces, con estos throws lo importante es saber y entender que estos throws lo que me permiten a mí es, como método, no tener que manejar ningún bloque try catch, sino que el que sea el que me esté invocando a mí, que maneje el bloque try catch, o sea, que sea él quien maneje las excepciones. Entonces, con eso lo hacemos por medio de throws. Lanzamos las excepciones para arriba. Nosotros no vamos a manejar ninguna excepción, sino que las lanzamos para arriba y directamente cuando nosotros utilizamos o mandamos a, digamos, por ejemplo, acá, de que mandamos aparte de aplicar operación aquí, le decimos lectura de archivo, lectura de ficheros, uy, perdón, no es leer fichero. Leer fichero le tenemos que mandar el archivo en específico que hemos seleccionado. Que ese archivo en específico que hemos seleccionado básicamente va a ser este, que lo mande a leer y que nos imprima el valor en la información. Pero si se fijan aquí se colocaron ya los errores. Entonces esto es ¿por qué? Porque él me dice, mira, aquí ese método me está diciendo que ya tiene una excepción, o sea que te está lanzando una excepción, tenés que cacharla aquí. Entonces me obliga a generar sus propios catch. Entonces aquí está el catch del EOException y como el EOException
es un catch o es una clase que ya maneja internamente el file not found exception, o sea, bajo herencia de ella es que está el file not found exception. Por eso es que no es necesario implementar o crear el catch del file not found exception. Si existe uno de esos, en automático lo podemos manejar dentro del catch del EO exception, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en temas de herencia, pero aquí básicamente vamos a hacer un system out de la información del fichero. El tema es qué fichero voy a leer. Ya voy a buscar un fichero que podamos leer. Entonces, lo importante aquí es validar de que si se fijan las diferencias del throw, es que nosotros podemos manejar o poder poner validaciones nuestras y lanzarlas con excepciones que ya existen, que ya están configuradas dentro del Java. Y el throws lo que nos permite es no manejar ningún bloque dentro del try catch, sino que retornarlo para arriba. O sea, quien implemente sea quien obligue a utilizar los métodos de las excepciones para los catch. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende esta parte? Creo que es un poquito rara al inicio de comprender, pero ya después nosotros la vamos a poder especificar. Y hay una pregunta bien común, Luis, mira, ¿y para qué es necesario que nosotros o cuándo nosotros vamos a utilizar el throws? Porque creo que con este es el que queda más que todo la duda. Cuando ustedes tengan métodos que son métodos que no quieren manejar las excepciones, sino que sea el que esté arriba quien programe la excepción, ¿ok? Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a manejar los throws. Entonces, que sea la persona o el interfaz que esté arriba de nosotros quien maneje esas excepciones. Así nosotros no nos complicamos aquí manejando un try catch, especificando si no encontramos la excepción, qué vamos a hacer. En cambio, con esto lo que hacemos es nos desligamos de las excepciones y que sea quien mande llamar el método que aplique las excepciones y cómo las desee manejar. ¿Se entiende? Entonces, esta es una forma eficiente de cómo manejar las excepciones y con el throw new es mucho más sencillo poder manejar nuestras propias excepciones o poder lanzar nuestras propias excepciones, ¿ok? Así que a partir de ahora en adelante, jóvenes, quiero que ustedes empiecen a practicar esto para que ustedes creen sus propias validaciones y sus propias excepciones. O sea, recuerdan aquellas validaciones de números de las que hablábamos, de validaciones de correos electrónicos, si es un correo electrónico válido. Entonces ya ustedes pueden empezar a manipular esas excepciones y mostrárselas al usuario de una forma o manejarlas de una forma pertinente con el apartado del try catch. Ok. Y listo, y solo para que vean que esto funciona, ¿ok? Ejecutamos, veamos un archivo de estos que se pueda leer. No sé qué tengo aquí, pero veamos alguno de los archivos que sea fácilmente el architect.log para que miren cómo funciona un log. Veamos el 18. Le damos enter y ahí está toda la información del log, que de hecho tiene un montón de información si se fijan. Estos son comúnmente los logs de aplicaciones, que si se fijan está el proceso, o bueno, este es un código autoincremental, el nombre de las clases, el tipo de proceso, si es de información o error, el nombre de la clase y alguna información particular, si encontró o no relaciones. Yo utilizo una herramienta que la llamo para hacer diseños de base de datos y esa herramienta es la que estamos leyendo en este momento del log. De hecho, tiene un montón de información, no sabía que tenía tanta. Todavía sigue corriendo y pintando información. Ahí está, sigue corriendo y pintando información, pero lo más importante es detengamos este proceso para no, que si corremos nuestro proceso y enviamos un archivo, por ejemplo, que no es descarga, por ejemplo, el 55, que no es un archivo de lectura, veamos qué es lo que hace. Que él desencadena un file not found exception y si se fijan dónde, nos dice en user rg Luis descargas. Es un directorio, no es un archivo que se pueda leer. Por eso, si se fijan de las excepciones, ok, Java 70, aquí directamente cuando él intentó leerlo con un file reader, él intentó leerlo y se lanzó la excepción. Y en excepciones, si nosotros nos vamos, nos dice en la línea 36, pero quien desencadenó toda esa parte de las excepciones
esta parte del lío. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, vemos, quiero ver dónde está. No le pusimos ningún system out, pero me interesa que vean lo siguiente. Aquí Java maneja su propio logger para no tener que escribir las cosas así como las estábamos haciendo directamente al system out. Y él le pasa .getLogger y le podemos especificar el nivel, que en este caso es severo. Entonces, por eso aquí manda a imprimir severo null. O sea, que es un error severo y ya nos da el detalle. ¿Y cómo nos da el detalle? Porque le manda toda la clase X. Ella internamente en el logger manda a imprimir todo el stack trace. Que en el stack trace ahí ya viene el final found e imprime toda la información necesaria para que nosotros sepamos qué tipo de excepciones son las que se manejan. Ok, y otra cosa muy importante al momento que estemos haciendo esto o manejando nuestras propias excepciones es entender qué es lo que está pasando. Como les digo, es algo muy común de diferentes programadores que se quedan viendo, saben dónde está el error, pero se quedan perplejos de no saber qué hacer con ese error. O sea, lo ven, si se fijan aquí está bien sencillo, nos está diciendo que no es un directorio, pero algunas personas no lo logran interpretar, no logran analizar qué es lo que está pasando en la excepción. Muy importante ir a ver el stack trace, ver en qué clase se generó, ver por dónde puede estar la excepción, ¿ok? Investigarla en internet, ir a ver directamente este apartado en internet, ir a buscar información al respecto y que nos diga, mira, esta información significa de que el directorio que estás queriendo leer no es un archivo, sino que es un directorio como tal. O el archivo que estás queriendo leer no es un archivo, sino que es un directorio. Para que afinemos nosotros bien ese apartado de investigación, porque más adelante lo vamos a ver más a detalle. ¿Ok? Cómo hacer esta interpretación de las excepciones. Listo, jóvenes, creo que hoy sí nos extendimos con la clase, pero hasta este punto me gustaría saber qué les pareció. Si se entendió este apartado de las excepciones, cómo las podemos manejar, cómo manipular un throws, bueno, un bloque try catch, el final y cómo manipular un throws o el throw new, que es para que nosotros creemos nuestras propias excepciones. Me gustaría escuchar nada más 2 comentarios. Rápido, voy a seleccionarlos. Juan, y después va a ir Gustavo. Eh, para ser honestos, a mí sí me queda un poquito de duda con respecto de cuándo utilizar el throws directamente en el método. De hecho, a mí, cuando estuve en clases, lo utilicé ese throws en el método, por ejemplo, para cerrar una conexión en JDBC, pero a mí siempre me quedó la duda del por qué, y siendo honestos, aún no comprendo muy bien el por qué ponerlo. El throw new Sí, o el throws. ese, El throws. Vaya, de esa entonces, manera. ajá, lo que pasa es que esto lo utilizas, digamos, cuando tú tienes, esto lo vamos a ver más adelante, pero cuando tú tienes diversas clases, digamos, tenés clases, por ejemplo, acá de propiedades, tenés clases de entidades, entonces, y como estas clases, la idea no es que dentro de esta clase manejes la excepción, porque esta clase tú la tienes para propósitos individuales, o sea, cosas bien específicas, conectarte a una base de datos, leer un archivo o leer una tabla, ¿me entiendes? Entonces, comúnmente en estas clases de Data Access Subject y todas estas clases, por lo general, tú no manejas las excepciones allí, porque las excepciones tienen que ser manejadas por alguien superior, a menos que dentro de esta clase tú quieras venir y decirle, mira, si te sucede algún error, no te conectes a este data source o no te conectes a esta base de datos, sino que si no está ese registro en esa base de datos, conéctate a esta otra, ¿ok? Entonces, allí en esas clases particular es bien raro que tú utilices un bloque try catch, ¿ok? Entonces, se trata que las interfaces o los programas o las interfaces principales, llamémoslas así, que son los métodos main o ya las clases principales que son los controllers, con donde tú vas a presentar ya la información al usuario final, son ellas las que tengan que manejar los bloques try catch. Solo hasta allí, o sea, hasta allí es que se recomienda manejar los bloques try catch, ¿se entiende?
Entonces, por eso hasta ahí, hasta ese punto, ya cuando estamos dentro del método main o cuando estamos ya en un controller de alto nivel del modelo vista controlador, en el controlador, que ya estés hasta que estés en el controlador, que ya estés por presentar la información, hasta ese punto tú manejes directamente el bloque try catch y que todo lo que has hecho en el modelo en esa sección esté más que todo orientada a lanzarle los errores arriba, ¿ok? Es como para que tú no tengas que operar dentro de esos métodos específicos un bloque try catch porque no es el objetivo de esos métodos, sino que para que se los lances a quien te va a utilizar. Veamos, ¿cómo lo puedo explicar mejor? No, de hecho creo que lo he entendido, lo he entendido. ¿Lo entendiste, Juan? Sí, 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 lo entendí. Ok, perfecto. Si no, igual avísenme y vamos a tratar de explicárselo de otra forma. Como cuando tú no quieres realizar una acción que es muy probable que tengas que hacer, como por ejemplo, que tú no quieras ir a pagar. No, pero es que no puedo tomar un ejemplo de eso. Estoy buscando un ejemplo que sea más claro. No, ya voy a buscar un ejemplo congruente con la vida o con un ámbito de la vida cotidiana y vamos a tratar de implementarlo. Pero es justamente esos aspectos que comúnmente no se suelen utilizar los bloques try catch dentro de clases bien específicas, sino que se tratan de utilizar o se tratan de lanzar las excepciones hasta arriba hasta que se implementen en un método que ya sea de ejecución o de un controlador específico particular. ¿Ok? Listo. Bueno, quiero ver, Gustavo. Gustavo, no sé si tú Sí, sí, también sí, me sí. gustaría... Ujú. ¿Se me oye? Sí. Fíjese que la mayoría de cosas que acabamos de ver, o sea, todo el manejo de excepciones, yo ya lo había visto con un profesor donde estaba estudiando. Ok. Entonces, pero en realidad es súper interesante la manera en la que lo ha hecho, porque incluso le comentaba yo a Mauricio hace rato que el Logger yo no lo conocía así como lo acaba de ocupar. Entonces, es algo nuevo para mí. Sí, ahí vamos a ir viendo qué otras estrategias tenemos para los usos del Logger. Pero son apartados extras. Ya van a ver que cuando ustedes vean el sistema, yo creo que, bueno, Gustavo, tú eres programador, ¿verdad? Sí, estoy trabajando en Swift. Ujú. Entonces, tú en tus sistemas creas Logger, o no sé si has hecho el sistema backend. Sí, sí, sí. Y en estos sistemas backend, has creado tus logs en particular y los has dejado específicos para que se vayan a almacenar a un directorio o los has dejado a que dentro del sistema se vayan generando en las propiedades o en los archivos de configuración de logs que ya tiene el servidor, como un Node.js que recuerdo que los almacena, bueno, no recuerdo, pero por ejemplo en el Apache está en el directorio de Apache Logs, que se van almacenando todos los logs que va tirando. No sé cómo los has manejado tú. No, fíjese que eso así, de esa manera, así tan, ¿cómo se dice? Detallada, no lo he hecho así. No lo has hecho así. Imagínate cuando tú tengas unos 50 backends que administrar. ¿Crees tú que si todos los logs van a parar al mismo lado, o sea, al mismo log del sistema, por así llamarlo así, vas a encontrar el error en particular de la aplicación que te está dando problemas? Sería muy difícil, la verdad. Exacto, entonces justamente por eso es que se crean estos pequeños apartados donde cada aplicación trata de manejar su propio log para que de esa forma se nos haga más fácil identificar algún problema o identificar los problemas que pueden existir. Entonces, eso es como parte de las ventajas de manejar un log especializado para la aplicación. Ya lo vamos a ver más adelante. Como les digo, les voy a subir la clase de cómo implementar el Log4j o la librería SLF4J y que ustedes los empiecen a manejar, ya sea severo. De hecho, con esta ya se está utilizando. Aquí ustedes pueden usar esto. Ahí disculpen que me dan cuerda, pero es muy importante. Aquí podemos manejar un logger. Log va a ser igual a este logger, obviamente, acá. Y con este log ya creado de esta forma, nosotros podemos empezar aquí, log.info. Entonces, y aquí podemos ingreso a realizar proceso, por ejemplo.
Entonces, de hecho, este log me dice, no es estático. Private static. Sí. Vale, entonces aquí log.info puedo empezar a generar, y esto cualquiera de ustedes puede decir, mira Luis, puedo prescindir de los comentarios para empezar a manejar nuestro log. Sí, se puede hacer, pero no es recomendable. Entonces, aquí nosotros, aparte del info, podemos manejar, este no maneja debug, pero sí podemos manejar warning. Mira, tener cuidado en que esto ya me está advirtiendo. Los warnings los podemos manejar en, por ejemplo, en procesos de warning. Se acaba de generar un null pointer, por ejemplo. Entonces, y así nosotros podemos empezar a manejar mensajes personalizados que vayan quedando dentro de nuestros propios logs para que nos digan o nos den mayor información. Cuando tú corres esto y vas viendo que te va diciendo info, ingresé a realizar el proceso. Entonces, ya te va dando información de en qué pasos va tu logger, o sea, en qué pasos va tu proceso. Imagínate que tu proceso no tiene una interacción con una persona que lo esté manipulando, sino que es un proceso en background, que solo está corriendo. Entonces ahí te da más resultados o te va a dar más información de qué es lo que está pasando. Aquí vamos a ponerle para que se interrumpa nuestro proceso y listo. Okay. Bueno, ahí vamos a vernos más adelante cómo estructurar bien los logs. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta en particular que la podamos revisar o resolver. ¿No? Si no, se da por terminada la clase y van a disculpar que me extendí más del tiempo, pero estos temas son muy interesantes, sobre todo la primera conversación que tuvimos. Bueno, mucho el aprendizaje que ustedes ya tienen y también el que van a tener que ir a experimentar en el ambiente laboral. Excelente. Bueno, listo. Terminamos entonces, jóvenes. Nada más me voy a quedar con Carlos, Alexander, que tú tienes una duda, ¿verdad? Carlos. Bueno, pasen feliz día, jóvenes. Que tenga un buen día, Luis. Gracias, Gracias igual, Luis. Feliz día. Gracias igual. Gracias igual. Buen día, Luis.